del versículo 17 al verso 19. Si lo pueden proyectar en pantalla para ahorrar la búsqueda, sería perfecto. Mateo 26, 17 al 19, y dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad, a cierto hombre y decidle: el maestro dice, y observen, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. El segundo texto lo encontramos en Marcos capítulo 12, rapidito, vamos allí. Marcos capítulo 12. Y leemos Marcos 14, del verso 12 al 16. Marcos 14, del verso 12 al 16 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare decida el señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Finalmente, el pasaje paralelo para terminar, Lucas 22. Vamos ahí a Lucas capítulo 22, versos 7 al 13. Estamos encontrando diferentes matices en cada pasaje. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decide al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora, fíjense ustedes que hay una preparación material, terrena, de la cual no vamos a hablar hoy porque sería un poco tedioso. Pueden ver desde Éxodo, Levítico, Números, cómo se preparaba la Pascua. Pero lo importante es que vamos a analizar esta nueva Pascua desde 3 puntos de vista distintos. Vamos a analizarlo desde el modo, el tiempo y el lugar. Bueno, modo, tiempo y lugar. ¿Cuál es el modo en que Dios hace las cosas? ¿Cuál fue el tiempo de esta nueva Pascua? ¿Y cuál es el lugar en que se debe celebrar? Fíjense, ¿ustedes se acuerdan qué era la Pascua? Era el recordatorio de la liberación de los judíos de Egipto bajo la mano de Faraón. Cuando Dios mandó la muerte de los primogénitos, les dijo que para que el ángel de la muerte no penetre en los hogares, cada familia en su casa debía sacrificar un cordero, untar el dintel con la sangre, el ángel de la muerte vería eso y pasaría. Luego tenían que comer ese cordero con hierbas amargas, todo un ritual y un ceremonial que después de muchos siglos, para el tiempo de Jesús, ya se había hecho algo inmenso, era demasiado, muy cargado de objetos rituales. Pero vamos al punto. Vamos a ver un pasaje en Éxodo 12, capítulo 5, en verso 5. Vamos a Éxodo capítulo 12. ¿Qué encontramos acá? Bueno, la primera mención acerca de la Pascua. Y lo importante de la Pascua, el objeto central de la Pascua, no eran las hierbas amargas, no era lo que había de beber, ni las oraciones, era el cordero. Verso 5, ¿qué dice? El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y después habla del sacrificio más adelante. Un animal sin defecto.
¿Qué hacía este animal sin defecto al ser sacrificado? Sin defecto físico, quiere decir, ¿no? Es decir, no tenía que ser un animal enfermo, apestado, rengo, que tuviera alguna deficiencia. Solamente podía cubrir momentáneamente con esa sangre derramada la ira de Dios por un momento, por un pecado o por los pecados que confesase en su momento el que ofrecía el cordero, hasta la próxima vez en que pecando nuevamente necesitaba de otro cordero para cubrir con esa sangre la ira de Dios para no recibir el castigo inmediato. Y así pasaron los siglos. Y así se fueron sucediendo cordero tras cordero tras cordero, matanzas inútiles de animales, completamente inútil, porque la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10, rapidito, en Hebreos capítulo 10, que era una pérdida de tiempo de alguna manera. Del verso 1 en adelante dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Observen, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y ahí entonces se hace la presentación, o se explica la presentación que Juan el Bautista en su momento hizo de Jesús cuando se bautizó. ¿Se acuerdan cuando Juan bautizaba que dijo de Jesús? Este es el Cordero de Dios que... Ahí está. Observen eso. 3 características particularísimas. La primera, este no es el cordero que presenta cada pecador, es el cordero que presenta Dios. Es el cordero que quita el pecado, no lo cubre. Y por otro lado no cubre el pecado o quita el pecado de una persona, sino del mundo. Y es así que en Hebreos capítulo 10, ya que estamos ahí, vemos en el verso 14, que en cuanto a Jesús, el Cordero de Dios, o leamos el 12 primero, pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El primero era un cordero sin defecto, este era un cordero perfecto. El primero cubría los pecados, este los quita. El primero era una ofrenda hecha por cada persona, esta es la ofrenda de Dios. El primer sacrificio servía para cada uno, en lo particular, en lo individual y personal. El otro es por el mundo, que también se aplica a lo individual. Pero en conjunto la sangre de Cristo, para quienes creemos en Él, tiene poder para limpiar de todo pecado. Y ese es el punto. Esa nueva Pascua, como dice Pablo, en 1 Corintios, leámoslo por favor, 5:7. 1 Corintios 5:7. El apóstol Pablo se lo deja muy claro a los cristianos y les dice lo siguiente respecto de esta Pascua. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, ya vamos a explicar en su momento eso, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros una vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado, para que nunca más yo tenga que estar recurriendo a un ceremonial, a un ritual, a un sacrificio. Y ignorando esto, muchas personas pasan toda una vida haciendo acciones religiosas, obras piadosas, caridad, presentando ofrendas, peregrinaciones, etc. Todo para obtener un perdón que no va a llegar porque hubo una Pascua más allá del pueblo hebreo, que hacía un recordatorio histórico. Pero esa Pascua no es la que nosotros tenemos hoy. Ninguno de nosotros fue esclavo ante Faraón. No salimos de Egipto. Y es interesante, y termino este primer punto con esto, porque veamos qué importante y trascendente es que desde eso tan pequeño, ese ejemplo pequeño de la Pascua hebrea,
cómo Dios saca algo mucho más gigante. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que Israel había sido esclavo de un soberano, el príncipe de Egipto o el rey de Egipto, el faraón de Egipto. Pero nosotros, los seres humanos, estábamos esclavos de aquel, el príncipe de este mundo que esclavizó tanto a Faraón como a su pueblo, como a todos los demás seres humanos que han existido a lo largo de la historia, que ni siquiera conocieron Egipto ni eran parte del pueblo hebreo. El mismo Faraón era esclavo de ese ser. Y Dios libera a la raza humana de Satanás. Por otro lado, los hebreos tenían yugo de servidumbre, eran azotados, en todo caso algunos encarcelados, pero tenían que servir esclavizados y posiblemente algunos con cadenas. Sin embargo, Cristo nos libró de algo peor todavía, algo que nos ata de manera invisible, que no podemos romper, y es el pecado. Cadenas y yugo que sometían tanto a esclavizadores como esclavos. Porque los egipcios también eran esclavos del pecado, a pesar de que eran los amos de esos hebreos. Y hoy el ser humano lucha con las tendencias y las inclinaciones y las enfermedades interiores del alma. Pero Cristo dice, si el Hijo os libertare, seréis, nunca dijo parcialmente libres, momentáneamente libres, suficientemente libres. Libres. ¿Y qué otra cosa más? ¿Qué ejemplo más? Israel fue sacado de una nación que era Egipto, un lugar territorial en Oriente Medio, norte de África. Pero nosotros fuimos sacados de todo un ámbito que es global, tinieblas. Tinieblas que cubrían nuestro ser por dentro y por fuera, donde quiera que estuviéramos. Cualquier lugar del mundo, inclusive si pudiésemos proyectarnos a un planeta, ahí seguiríamos en tinieblas. Y nos trasladó de esas tinieblas a su reino, a su luz admirable. Por otro lado, los hebreos cruzaron el Mar Rojo finalmente, que era esa extensión de agua que les impedía de alguna manera, y tuvieron que vadear a través de esa división de aguas que Dios hizo. Fíjense que en la cruz también salió por separado sangre y agua. Eso quiere decir muerte. Todos saben que cuando los fluidos corporales, la sangre se cuaja, se corta, la persona ha muerto. Y en ese momento, a través de ese río rojo, de ese mar rojo de sangre, fuimos limpiados y fuimos liberados. Y no para ir a una tierra prometida, un lugar territorial en Canaán, sino para algo mucho más, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Se dan cuenta cómo de lo pequeño Dios va ampliando el espectro? Porque no estaba pensando solamente en un pueblo, en una nación, en un grupo de individuos, en una etnia, en un lugar territorial. Estaba pensando en toda la raza humana. Ese es el modo en que Dios hace las cosas. De lo que parece ínfimo, hace algo infinito. Pero vayamos al factor tiempo, porque es importante. Fíjense ustedes que cuando vamos a Mateo 26, estamos en Mateo 26, si lo tienen ahí, pero vamos a ver un pasaje antes, que es hablando de la antigua Pascua, la primer Pascua, en Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 16, verso 1. Por favor, si alguien lo tiene, me lo lee rápido. Yo voy a buscar después otro pasaje. Deuteronomio 16, 1. ¿Alguien lo tiene? Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Bien, este mes de Abib correspondería a nuestro marzo-abril. Era el primer mes del año para ellos, ¿sí? Comenzaba el año. Y el mes 14, o sea, mediados del primer mes, ellos tenían que celebrar la Pascua. Dice por la noche, interesante. La cena de Jesús fue por la noche. Amplía un poquitito esto, Números capítulo 9, rapidito, Números 9, versos 2 y 3. Dice, los hijos de Israel celebrarán la Pascua, observen esta frase, a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, es decir, 6 de la tarde, entre que cae la tarde, el crepúsculo, y ya, digamos, se va haciendo de noche.
Y dice, conforme a sus ritos y conforme a todas sus leyes las celebraréis. Entonces llevamos viendo dos. Era el primer mes del año, el mes de Aviv, también llamado Nisan, después del cautiverio, 14 días, 6 de la tarde, ya entrando a la noche. Fíjense ahora en Mateo 26, 17. ¿Qué dice ahí? Que estamos en Mateo 26. Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, porque había 3 fiestas que eran prácticamente una. Comenzaba los días de los panes sin levadura con el sacrificio del cordero. Tenían que comer 7 días panes sin levadura y estaba la fiesta de las primicias también. Y además, fíjense ustedes acá, la cita que sigue es Lucas 22, 14. Lucas 22, 14. ¿Qué dice? ¿Tienen Lucas 22, 14 en sus Biblias? Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahí está, cuando era la hora. Fíjense qué cosa curiosa, ellos no tenían como nosotros relojes de pared, pero sí tenían sus cálculos y sus ciertos relojes. Ahora, cuando llegó la hora, esto es las 6 de la tarde. Es decir, la Pascua hebrea era cada año, una vez al año, el primer mes, día 14, 6 de la tarde, casi entrando ya a la noche, entre las 2 tardes. Es decir, bueno, no vamos a entrar en lo que era la cronología hebrea, pero para nosotros el día comienza a las 0 horas, pasadas las 12 de la noche, tenemos 6 horas de oscuridad hasta las 6 de la mañana, 12 horas de luz, y después de las 6 de la tarde hasta las 0 horas, otras 6 horas de oscuridad. En los hebreos no era así, era de las 6 de la tarde del viernes, por decir, hasta las 6 de la mañana del sábado, era una noche, que correspondería al día siguiente, y después las otras 12 horas de luz, eran 12 de oscuridad y 12 de luz, era el día siguiente. En este relato hay un aspecto muy interesante, porque en el Nuevo Testamento ya va cambiando eso. Es interesante que estando en Mateo 26, fíjense que el versículo 45 de ese mismo capítulo, dice, entonces vino Jesús a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Acá hay un cierto problema con esto, porque el Evangelio de Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, dice que Jesús celebró la Pascua un día antes. No ese momento. Jesús murió cuando los corderos morían, el 14 de Aviv a las 6 de la tarde. Ha llegado la hora en que yo sea sacrificado, era la hora en que se presentaban los corderos. Y fíjense que justamente los judíos se apresuraron al entierro de Jesús y sacarlo de la cruz porque ya comenzaba la Pascua y querían comer la Pascua sin contaminarse. Entonces, es un detalle que les voy a dejar para que investiguen, como también lo otro. El hombre que llevaba el cántaro, los hombres no llevaban cántaros de agua, llevaban las mujeres. ¿De dónde salió ese hombre desconocido? No lo sé, los discípulos no lo conocían. Pero no es el tema, sigamos. Vamos a ver en el factor tiempo de esta nueva Pascua, porque esto es algo asombroso. Fíjense usted, dice que la Pascua que es Cristo ya fue sacrificada. La pregunta es, ¿cuándo fue sacrificada? Vamos a ver algunos versículos. Jesús habló de una hora, mi hora está llegando. Apocalipsis, a ver, alguien que busque 2 Corintios 6:12, otro Apocalipsis 13:8. Y alguien que vamos a leer primero, 1 Pedro 1:18, disculpen. Luego vamos a buscar el pasaje que acabo de decir, Apocalipsis 13:8, y después 2 Corintios 6:12. ¿Qué dice 1 Corintios, ¿Qué dice 1 Pedro 1:18? Bueno, si no se acuerdan. Sabiendo que fuisteis redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice ya, destinado desde cuándo? No escucho.
desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Desde antes de la fundación del mundo, dice que el Cordero de Dios, el plan de salvación, la redención, la cruz, la resurrección, el sacrificio ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero Apocalipsis 13:8 cambia y dice otra cosa. ¿Qué dice? Léanlo, por favor. Apocalipsis 13:8. Hablando de la adoración que le tributan al anticristo, pero también menciona a Cristo al final del pasaje. Dice así. Epa. El primer pasaje dice que el plan de la crucifixión fue antes de la fundación del mundo, no había un mundo todavía. Ahora dice desde el principio del mundo. Y sabemos bien que Jesucristo fue crucificado el año 33 de la era cristiana, el 14 de marzo, a las 6 de la tarde. Fíjense ustedes. Pero hay una Pascua más todavía, o sea, hay una fecha más. Y esta la encontramos en 2 Corintios 6:12. Sí. A ver, no. No. A ver. Puede que yo a lo mejor me haya equivocado. ¿Ese es 2 Corintios 6:12 el que me has leído? Bueno, no es lo que dice ahí, pero el punto es este. Vamos a ir a Juan 1:12. Sabemos que las 4 fechas son correctas. O sea, la cuarta fecha, ¿cuál es? Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador. Porque dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos. ¿Cuándo pasé a ser hijo de Dios? ¿Desde antes de la fundación del mundo? ¿Desde el principio del mundo? ¿Desde que Cristo fue crucificado? Bueno, las 4 fechas son correctas. Le explico por qué. La Pascua hebrea fue un evento a partir de que Dios decidió sacar a los israelitas de Egipto. No hubo una proyección en el tiempo. Pero hacia la eternidad, la liberación del corazón del hombre del pecado ya estaba proyectada. Entonces, la planificación fue hecha antes de la fundación del mundo. Cuando Dios crea la raza humana y el hombre cae en pecado, la primera promesa, Génesis 3:15, Dios le dice que de la simiente humana iba a nacer uno que iba a rescatar al ser humano y aplastar la cabeza de Satanás. Entonces, ahí, en el principio del mundo, de la raza humana, de la humanidad, Dios hizo la ratificación de esa planificación. Ahí fue ratificado, ahí fue Cristo comprometido a decir, yo voy a ser ese descendiente de Adán que va a liberar al resto de la descendencia del pecado para siempre. Y eso se consumó. ¿Cuándo? Aquella Pascua, en el año 33, donde Cristo marchó a la cruz, donde la cargó, donde murió por nuestros pecados, donde derramó su sangre. Pero la aplicación de esa salvación a mi vida vino el día que yo le dije a Jesucristo, quiero que seas mi Salvador y entres en mi corazón. Entonces Dios fue ampliando el espectro. No todos nos convertimos al mismo tiempo. No todos fuimos salvos al mismo tiempo. Si bien todos Dios nos retrotrae en Cristo y nos lleva a la cruz hace 2000 años, una salvación que fue ratificada al principio del mundo, planificada antes de la fundación del mismo, pero que solamente a mí me valió a partir del momento en que dije, sí, quiero que seas mi Salvador. No se trata de observar una fecha, un día, una hora, un mes, un año, marcada en el calendario, es Pascua, tengo que estar ahí, tengo que ir a la iglesia, tengo que... Mi Pascua en lo individual es distinta a la tuya, pero en lo colectivo es la misma para todos. Porque Cristo murió por todos y en esa cruz nos rescató a todos. ¿Está mal celebrarla en fecha de Pascua? No, no está mal. No está mal. Pero no olvides que no estamos sometidos a una celebración anual,
a un ritual que tiene que hacerse cada vez que vamos a la cena del Señor, que dice la Biblia. Todas las veces que comiereis este pan, la muerte de ese cordero anunciáis hasta que ese cordero venga. Él vive. El otro cordero no, yacía ahí. Yacía ahí. Y tenían que consumirlo, etc. Ahora se dan cuenta en el factor tiempo qué importante que es. Tenemos una Pascua general, pero una Pascua individual. El mismo cordero todos. Finalmente, en cuanto a lo que es lugar, terminamos con esto, lo que es el lugar. Vamos al relato. Vamos a comenzar viendo 3 pasajes en el Antiguo Testamento de la primera Pascua. Deuteronomio 16:2. ¿En qué lugar había que sacrificar el cordero? Otro que busque Éxodo 12, verso 7, verso 13 y verso 23. Bueno, eso lo puedo buscar yo. Y otro que busque el libro de Números 9:5. Deuteronomio 16:2. Muy bien. Fíjense ustedes, ¿dónde había que sacrificar el cordero, según ahí? En el lugar donde Dios dijera que había que hacerlo. ¿Dónde dijo Dios que había que hacerlo? Tenemos acá Éxodo capítulo 12, 3 versículos. En el verso 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y en el verso 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Era un cordero por familia. Y lo tenían que sacrificar en su propia casa. Tenían que untar con la sangre los dinteles de esa casa, la puerta de esa casa, y cuando Jehová pasare, vería esa casa, y si la sangre estaba allí, pasaría de largo por esa casa. Ahora, tenemos un pasaje en Números 9:5, por razones de tiempo no lo vamos a ver, pero estaba en el desierto. Ellos cuando salieron de Egipto celebraron las Pascuas, 40 años de Pascua. No tenían casas, lo hacían en sus tiendas. Pero hay una cosa importante. El relato dice, o señala un lugar puntual y específico. Ahora la pregunta es, ¿tenía familia Jesús? Sí, tenía madre y hermanos. Nos da la Biblia los nombres de sus hermanos, 4 de ellos, Jacobo, José, Simón y Judas. Hermanas, mínimamente 2, serían 6, Jesús el 7º hijo. Pero la pregunta es, ¿tenía Jesús una casa? Bueno, obviamente María y sus hermanos vivían en una casa en Nazaret. Pero él la celebró fuera de su familia, fuera de su casa. Y de hecho, siendo él el cordero a ser sacrificado, no fue sacrificado en un palacio, en un templo, sino afuera, en campo abierto. Dato curioso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver eso. Aquí en Mateo 26, ustedes ya tienen el relato ahí, Jesús manda a decir a los discípulos, vayan a tal hombre y díganle, en tu casa voy a celebrar la Pascua. Mostrarle a mis discípulos dónde está el aposento en que voy a celebrar. Y dice que ya todo estaba preparado. ¿Cómo sabía ese hombre que Jesús iba a celebrar allí? ¿Quién era ese hombre? La Biblia no lo dice. Jesús comió en casa de Pedro, en casa de Simón el leproso, de Simón el fariseo, en casa de María, Marta y Lázaro. Pero todos los años que él estuvo con los discípulos, nadie conocía a ese hombre. Id a cierto hombre, sigan un sirviente que va, y cuando entren, díganle al hombre que está ahí. ¿Quién era este amigo secreto de Jesús? No lo sabemos, no es importante. Lo que sí es importante es que el Señor va a cambiar la disposición del cordero
y el lugar donde habría que celebrarlo. Primero en casa ajena, hemos visto Mateo 26, 18, el maestro dice, en tu casa celebraré. Juan 19, 17 y 19 dice que era un lugar abierto donde él fue sacrificado como cordero, el Gólgota, no vamos a ir ahí. Pero sí vamos a ir a Efesios 3, 17. Efesios 3, 17. ¿Qué dice? Ahora, ¿se dan cuenta? No se contrapone con la Pascua anterior. El lugar donde Jehová tu Dios escogiere. Sí, para el hebreo eran las casas. Pero si podían juntarse familias en otras, sí, podían juntarse. Ahora el tema es, el cordero tenía que ser sacrificado en cada casa. ¿Dónde vive usted, hermano? No me dé su dirección. Pero usted vive en ese su cuerpo. Está habitando ahí los 365 días del año, 24 horas al día, 60 minutos de la hora y 60 segundos del minuto, usted habita ese cuerpo. Y es ahí donde el Señor tiene que ver la sangre para que la ira de Dios no esté sobre su vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ese sí no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque Dios ve que no está la sangre de Cristo allí. Y en tu casa es necesario, dijo el Señor. Y vino a morar en vos. Y Él ve la sangre derramada y está sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre tu ser. De esa manera, el Señor cambia de lugar. Porque el hebreo, al irse de Egipto, dejó esa casa. Le habrán volteado los egipcios, no sé qué habrán hecho. Y comenzaron un peregrinar. Un peregrinar donde ellos ya no estaban bajo la cobertura de la sangre del dintel. Y muchos murieron en el desierto por ello. Pero yo, usted, nosotros, estamos cubiertos todo el año, todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos, toda la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque usted habita en su cuerpo. Y en este ser, aquí, usted está bajo la sangre de Cristo. Y donde quiera que vaya, e incluso cuando muere y parta la eternidad, será salvo. Tenemos la sangre de Cristo pendiente en nosotros. Ya el lugar no es importante. Mucha gente peregrina a Jerusalén cada año. Va y quiere ver el lugar del Calvario y dicen, esta es la tumba de Jesús y este es el cenáculo, aquí comió con sus discípulos. Y gastan millones de pesos para lugares que el turismo tiene varios. Si vas a la iglesia católica te va a mostrar un aposento alto, pero si vas con los grupos protestantes te van a mostrar otro aposento alto. Sin embargo, yo estoy seguro de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vive acá. Aquí está. Y sé que ese Cordero sacrificado, aquí, vive. El lugar ya no es específico y puntual, es un lugar ampliado. Así como el tiempo no es un tiempo allí en la historia, sino que es un tiempo que se prolonga al infinito. Así como el modo no es un modo limitado a una nación, a un pueblo, a un lugar, a un sacrificio, a un ritual, a una ordenanza, sino que es un lugar ilimitado, infinito. ¿Se dan cuenta? Esa es entonces la preparación de la Pascua que Dios quiere. ¿En qué sentido? Quiere que estemos a la altura de tan magnífico evento. Por eso, a diferencia del pueblo hebreo, nosotros no celebramos o no hacemos memoria de un hecho. Acordaos que Jehová, vuestro Dios, os sacó de casa de Faraón, de tierra de Egipto, de servidumbre, y que os trajo y os hizo cruzar el Mar Rojo y os dio maná del cielo, hechos, eventos. Haced esto en memoria de mí, del libertador, del Cordero de Dios que vive. Ese es el trascendente. Y hermanos, finalizo con esto. Para el Día del Amigo, ese es el mejor regalo que Dios nos hace. Porque ya no somos simplemente hijos o siervos, somos amigos. Una salvación perfecta, un Cordero perfecto, un destino de gloria,
una redención perpetua. ¿Qué más podemos pedir? ¿Se dan cuenta la diferencia entre aquella Pascua y la Pascua que representa a Cristo Jesús? Somos los privilegiados de ser los poseedores de ese Cordero. Oremos. Padre bendito, gracias por esta mañana, gracias Señor por tu palabra y gracias por ese misterio encarnado que es Jesucristo, que sacó a luz una Pascua universal, infinita, eterna, gloriosa, imperecedera, perfecta, única, irrepetible, sublime, gloriosa, y que nos ha hecho partícipes, Dios, porque si hoy estamos acá es gracias a ti, gracias a que esa sangre no cubrió nuestro pecado, lo quitó, lo limpió, lo arrojó a lo profundo de la mar. Esa misma sangre que nos limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Te pedimos, Padre, estar a la altura de las circunstancias y estar sintiéndonos dignos realmente de ser partícipes de esta maravillosa Pascua cotidiana que celebramos cada primer día de la semana o cada primer día del mes, pero que es vigente y viva en nosotros. Alabado sea tu nombre, a ti la gloria, gracias por todo, tu bendición para mis hermanos, en Cristo Jesús te los ruego. Amén. Nada más, mis hermanos, Dios les bendiga. Así es grande su amor, ¿no? Como decía el hermano, todo eso es para nosotros. Él es nuestra Pascua, ¿sí? Él se sacrificó por nosotros, Él entregó todo. Cosa que no somos capaces nosotros muchas veces de hacer por nuestros amigos, pero Él dejó todo. Nos pongamos de pie y alabemos al Señor. A cantar esta parte del coro. Cuán profundo y ancho es el inmenso de Cristo, cuán seguro y fuerte su inmenso y dulce amor. Te
es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Amén. Así, en esa actitud de adoración vamos a pasar las ofrendas, vamos a preparar lo que trajimos para ofrendar a la iglesia, para la obra del Señor. Voy a pedirle a mi hermano Santo y a Susana que pasen. Sí, ahí le acercamos el micrófono inalámbrico. Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa de adoración, Señor. También, Señor, te damos gracias por lo que tú nos suples, Señor, y así también para nosotros poder suplir para tu casa, para tu obra, Señor. Te pido, Dios mío, que bendiga a los hermanos que pueden aportar, Señor, para tu obra, y a los que no también, Señor, para que pronto lo puedan hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a adorar al Señor también ya para despedirnos. Nos acordemos, no nosotros, cada vez seamos nosotros, nos gloriemos en que tenemos debilidades y que también nos podamos gloriar solamente en la obra del Señor en nuestras vidas, ¿sí? No en nuestra imperfección, sino en la obra de Él. Ahora sí, nos pongamos de pie, vamos a adorar a nuestro Dios. Con autoridad, su nombre es Cristo. Unido a Él y al pueblo que compró, hoy marcharé, la victoria ya ganó. Mi Rey es Cristo, mi Rey es Cristo. Me gloriaré, no en mi poder, sino en Jesús el Rey de gloria. Reinos caerán, mas Él reina fiel,
quién es el reino del Señor, ¿sí? De quién es el poder, solo de Él. Que se escuchen nuestras voces. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Una vez más. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Me gloriaré, no en mi poder, sino en Jesús el Rey de gloria. Reinos caerán, mas Él reina bien, digno es Jesús el Rey de gloria. Gloria sea a Él. Gloria sea a ti, Señor. Tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Gracias porque eres más que amigo, Señor, porque has dado tu vida por nosotros. Y en momentos de mayor necesidad estás tú, Señor. En momentos de mayor gozo, ahí siempre estás tú, Señor, con nosotros. En el momento en que tu iglesia crece, también estás, Señor. En el momento de disciplina también. Por eso te gloriamos a ti, Señor, te glorificamos y que tú recibas nuestras alabanzas. Gracias por traernos esta mañana y también rogamos por nuestros hermanos, te pedimos por los que no pudieron venir, que nos acompañes también a todos en esta semana que nos queda por delante. Bendito sea tu nombre, Señor. También agradecemos a nuestro hermano Raúl que vino a traer la palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Finalizamos la reunión.